De nuevo, Morena y el presidente López Obrador y todo el séquito manipulador con el que cuentan, pues lo vuelven a hacer. Vuelven a hacer una reforma que pues afecte, beneficia a un sector minoritario de trabajadores, pero otra vez se pinta como el gran logro en materia de recuperación de derechos laborales y todo eso, ¿no? Recordemos cómo fue el caso del salario mínimo. Es el único que está aumentando los que ganan el salario mínimo, que es un sector minoritario de toda la clase trabajadora. El resto sigue con los mismos sueldos paupérrimos y las amas de casa y los trabajadores que me estén viendo que ganan de 2 salarios mínimo en adelante, no me dejarán mentir la condición precaria en la que continúa. Aquí vamos a hablar de esas letras chiquitas, se le pudiera llamar así, en torno al show mediático que se viene dando de esta aprobación. Sí. Es las letras chiquitas, es de lo que vamos a hablar aquí en este programa, porque aquí sí opinión en serio, amigos. No sin antes invitarlos a que dejen su like, a que se suscriban a este canal YouTube, a que dejen sus comentarios en el video de repetición, le den clic a la campanita para que reciban cualquier video nuevo de esta opinión en serio, que lo compartan y los que quieran apoyarme, ahí en la descripción de cada programa, de cada video, encontrarán las opciones. Y bueno, amigos, pues vámonos de lleno al tema, porque vale la pena precisar una de las condiciones que se deben de contemplar, uno de los requisitos. Uno de los requisitos. Es más bien vamos a ver aquí los requisitos de una vez para ese derecho al aumento de vacaciones que se aprobó en la reforma laboral el día de ayer en el Senado. Miren, fíjense bien. ¿Qué requisitos se deberán cumplir? Básicamente dos. Que el empleo y por tanto la acumulación de antigüedad sea en la misma empresa. Ya desde ahí. La mayoría de los empleos que se generan en este país son pan para hoy y hambre para mañana. Ya una vez que un trabajador es despedido, ahí ya se cortó el asunto, porque donde entre a trabajar, ya como quien dice va a empezar de cero porque no se aplica, ¿sí? Como aquí bien lo dice, ¿sí? Hasta por los que acumulen antigüedad en la misma empresa. La otra, que esta empresa esté dentro de la formalidad, pues esta es la que deberá garantizar las vacaciones pagadas y eso será exigible por ley. Esta es parte de lo que no le dan vuelo, no le dan vuelo. ¿Y por qué es importante esto a lo que no le dan vuelo ni le ponen la debida, ¿cómo se llama? El debido énfasis, ¿no? Porque no conviene, porque cuando ya se analiza todo en conjunto, nos podremos dar cuenta de que el beneficio es minoritario. Miren, fíjense, por ejemplo, la informalidad se impone, genera 70% de nuevos empleos en México, ¿sí? Fíjense, esta nota es del 27 de septiembre. Fíjense, la economía informal generó 70% de los nuevos empleos en México durante agosto de 2022, informó el INEGI. Reportó que en dicho mes se generaron 177,132 espacios de trabajo, de los cuales, porque nada más te hablan de mira, en septiembre cuánto empleo se generó, sí, pero vean, de los cuales 123,000, mucho, están ubicados en el comercio ambulante, negocios que no pagan impuestos y empresas formales y oficinas de gobierno, observen, oficinas de gobierno que no dan contratos. Ay, mejor hubieran hecho una reforma para que el propio gobierno esté obligado a dar contratos. No, no, a eso no le tocaron nada. No lo tocaron ni con el pétalo de una iniciativa. Mientras que solo 53,348 plazas fueron generadas en organizaciones formales. Fíjense, contra 177,000, contra 123,000. Formales fueron solo 53,348. Fueron generadas en organizaciones formales que ofrecen contratos, prestaciones laborales, ahorro para el retiro, servicios de salud y seguridad social. Ahí tienen, amigos. Ahí tienen. Fíjense, de entrada. Otro punto que se debe de considerar muy importante es este que les voy a comentar aquí. Espérenme tantito. Y si trabajo en el gobierno, bueno, esta reforma, ojo, no aplica en los trabajadores de gobierno, pues
No aplica pues a los trabajadores al servicio del Estado desde el primer año ya de trabajo, ya acumulan 20 días de vacaciones. ¿Sí? 20 días de vacaciones, prestaciones que gozan desde los años 60. Si bien digamos que, ok, se puede decir que eso es justo, se puede decir que eso es justo, lo que también implica es que son todavía menos, porque los trabajadores del gobierno son alrededor de 2.5 millones, tomando en cuenta los despidos, porque esto sí se lo calla Morena, López Obrador y su gente, sí se callan los despidos, que por ejemplo se dieron en mayo. Fíjense, despiden a 595,000 burócratas en México a mayo. Esta nota tiene fecha de el 28 de junio de 2022. Fíjense, en un escenario de desaceleración económica de los últimos meses en México, la burocracia sufrió uno de los mayores tijeretazos en la historia, con un despido de más de 595,000 trabajadores en los últimos 12 meses. Esto a pesar de 2.72 millones en mayo esto al pasar de 2.72 millones en mayo de 2021 a 2.12 millones en el quinto mes de 2022. Esta noticia de que echaron 590, más de medio millón de trabajadores fuera, esa sí no la dice López Obrador en su mañanera, ¿verdad? Y esa ninguno de los periodistas se lo preguntó, o a lo mejor sí, porque yo ya no veo ese show cómico musical, ¿no? Pero no me enteré, no lo vi en notas, ¿no? O sea, fíjense, medio millón que fue despedido a mayo de 2022. Pero bueno, vámonos al número que nos importa, es que entonces estarían quedando 2.12 millones de burócratas. Esos hay que sumárselos, ¿sí? Más bien hay que restarlos, ¿sí?, al empleo formal, a la cantidad de trabajadores que hay en la formalidad. Entonces fíjense, por ejemplo, aquí nos lo dice. El INEGI refirió que el número de mexicanos al servicio de la economía informal creció de 31.825.000 a 31.949.000 entre julio y agosto de este año. O sea, que hay hasta agosto, estamos hablando de que hay 31 millones de casi 60, son como 5.7 millones de los trabajadores totales en México. Bueno, pues a estos, permítame, ahí está. A estos de los que no les corresponde, que son los 2 puntos y feria de gobierno, hay que sumarle los desempleados, que son, y aquí viene abajito el dato, miren, aquí está. El INEGI indicó que la población desocupada alcanzó una tasa de 3.5% de la población económicamente activa al cierre de agosto pasado, cifra que equivale a 2.1 millones. 2.1 millones de desempleados, a los que hay que sumarle los 2 puntos y feria que hablé ahorita, los 2.12, ya vendría siendo 4 millones y feria, que no les va a corresponder en absoluto, ¿sí?, en absoluto esa prestación. Y a eso hay que sumarle, los trabajadores que están en la informalidad. ¿Sí? Ese dato está aquí arriba. Aquí está. Son 31 millones, ¿sí?, al servicio de la economía informal. Entonces hay que sumarle a los 31 millones los 2 puntos y feria y los otros 2 puntos y feria de trabajadores, de personas sin empleo y los del gobierno. Estaríamos hablando de que por ahí de 34 millones de una población económicamente activa aproximadamente de 57 millones, no va a gozar de esa prestación de aumento de vacación. Otra más de la 4T, que en realidad beneficia a una minoría, porque además de esto hay que contemplar lo que les venía diciendo, cuánto del empleo formal se pierde, como en el caso de los burócratas, pero también en la iniciativa privada. Despiden a los trabajadores y ya luego pues los vuelven a recontratar, y ese tipo de prácticas que todavía continúan. Nada de eso se menciona, simplemente se pone como el gran logro. El gran logro. Para mí es un avance.
Es más, hasta lo puedo señalar así, es un avance importante. Pero mientras continúe la economía informal siendo la gran generadora de empleo, mientras en el propio gobierno sigan despidiéndose miles de trabajadores, mientras no se acaben esas malas prácticas, y todavía falta contemplar cuánto es el trabajo temporal. O sea, todavía hace falta esa. En síntesis, la mayoría de la clase trabajadora, de la población económicamente activa, la mayoría no va a gozar de esa prestación. Y todavía falta, como les digo, a los que, por ejemplo, despidan y pues estaban en el gobierno y ahora entran a la iniciativa privada y su antigüedad va a contar desde que entró a la iniciativa privada. Todos esos detallitos son los que no dicen. ¿Por qué? Porque el chiste es hacer ver como el gran beneficio a todos los trabajadores cuando de hecho no lo es. De hecho no lo es. Igual que como pasa con el salario mínimo. Entonces, en síntesis, de nuevo Morena, la 4T, todos sus youtubers pro AMLO, todo su séquito manipulador y los mismos legisladores de Morena siguen haciendo grande lo que en realidad es un beneficio pequeño. Por algo no hubo una oposición, aunque incluso dijeron que la clase empresarial se opone. No, ni siquiera se opuso la clase empresarial a eso. Pues claro que no. Mientras los beneficios y la recuperación de los derechos laborales queden minorías, para los empresarios con dimensión social, ahora amigos de AMLO, cuando antes eran la mafia del poder, no le hace que venga con tal de que, mira, el beneficio sea menor y sigan creyendo, como dice el presidente, que ya no hay neoliberalismo. Con eso ellos se dan más que por servidos. ¿Por qué creen que todos están felices de hablar de que no, miren cómo en los países de América Latina se están haciendo progresistas? Sí, porque el progresismo ya lo vimos cómo es aquí en México con López Obrador. El progresismo es la continuidad de la sobreexplotación de la clase trabajadora. Sí. Con beneficios a minorías, pero pintados como si fueran el beneficio en general, tal y como hacía el PRI y el PAN antes. ¿Se acuerdan de la cruzada contra el hambre? La cruzada contra el hambre, pero ¿a quién realmente benefició? Al sector minoritario que literalmente se muere de hambre en este país. Es al que ayudó. Como siempre han hecho los gobiernos, ayudar a un sector minoritario, hacerlo grande, y mientras la continuidad del modelo neoliberal. ¿Así? Por eso mismo este tipo de progresismo pues le conviene a los mismos neoliberales. Así de sencillo, por eso ellos mismos no, ni de a tos la hacen ante este tipo de situaciones. No caigamos en el show, no caigamos en ese jueguito de aplaudir lo que en realidad termina siendo un beneficio minoritario, y más en un país en el que continúa esa mala práctica en que los empleos que se generan formalmente, ¿sí? Y también en la informalidad, son empleos que terminan siendo pan para hoy y hambre para mañana. Pero bajo un régimen en el que lo importante es el pan, el poco pan y mucho circo, todo eso es muy conveniente, por eso es aplaudido, por eso es puesto en una dimensión errónea para confundirnos a los mexicanos. Así de simple, los requisitos ahí están, se los vuelvo a poner, ahí están los requisitos, para los de gobierno no va a haber, y además el empleo y por tanto la acumulación de antigüedad sea en la misma empresa. Ya una vez que sea en otra empresa, ya, adiós manito. Fíjense, y el mismo gobierno despidiendo miles de trabajadores, y eso sí, bien calladito en el gobierno del presidente, en el gobierno humanista, porque para mí, cada empleo perdido es la afectación a una familia. 500,000 de empleos es 500,000 de familias que de segurito ahorita están en la incertidumbre de qué va a ser su futuro. Pero de eso no hay que hablar en las mañaneras, no hombre, ahorita hay que hablar de Lorenzo Córdoba y el pique que se traen por las encuestas, ya hablé en el video anterior, ese es el show, no caigamos en él. Gracias a todos por haberme acompañado, estoy pendientes del próximo video, que Dios me los bendiga, pásenla chévere amigos, y no dejen de compartir esta opinión en serio. Gracias por su atención y nos vemos.